repente, así como de la nada, comenzó a hacer frío aquí en el estudio, como una cosa psicomágica, porque este miércoles, desde las 11:30, es decir, claro, este miércoles hoy, la Universidad de Santiago alberga el seminario Ciencia Antártica, una oportunidad única para fomentar la interdisciplina y la colaboración en una iniciativa del Departamento de Biología en conjunto con el Centro de Biotecnología y Acuicultura de nuestro plantel. ¿Ya? Y por eso vamos a conversar aquí en nuestro espacio con nuestra invitada, la doctora Julieta Orlando, académica de la Universidad de Chile, directora alterna del Instituto Milenio Base y vicepresidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Por eso el frío. Así que nada, te damos la bienvenida, doctora Julieta, a este espacio de la SUSACH. Además, este es nuestro programa número 100, así que es un momento especial. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, con frío sí. Con frío sí. Estábamos comentando fuera de micrófono la oportunidad y la cantidad de veces que haya estado en el territorio antártico, y queremos saber mucho sobre eso. Nos llama mucho la atención, es como estar en otro planeta. Y tú particularmente has estudiado los microorganismos en la Antártica. ¿Qué luces nos dan esa investigación también? Porque es como la huella, ¿no? Para entender el pasado del planeta y también para entender el presente. El presente y el futuro también. El futuro también, los microorganismos tienen mucho para decirnos. Lamentablemente hace poco los venimos estudiando en el ambiente porque nos ha sacado un poco de protagonismo de la microbiología ambiental en el ámbito médico. Estamos acostumbrados a hablar de los microorganismos como productores de enfermedades y hemos dejado de lado un poco su rol en el ambiente. Afortunadamente, ya desde este siglo hay muchos estudios en cuanto a ecología microbiana, qué hacen los microorganismos en el ambiente y justamente qué información nos pueden brindar sobre los eventos pasados y también el futuro. Microorganismos tienen muchos papeles que son importantes y fundamentales en el ambiente. Por ejemplo, el ciclado de nutrientes. Entonces, tenemos conocimiento de la producción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que son estos gases que provocan el cierre de la atmósfera y que provocan el calentamiento entonces de la atmósfera. Hay microorganismos que producen estos gases, pero hay algunos que también los consumen. Entonces es importante, estamos estudiándolos en el Instituto Milenio Base para predecir cuál es su papel en esta producción o mitigación de una exacerbación o no del cambio climático a futuro, por ejemplo. Y también hay una biodiversidad que es súper importante y que uno a veces no ve porque pasa, como dicen los jóvenes, pasa muy piola, no está a la vista, pero es brutal. Sí, la biodiversidad poco percibida, como la llamamos nosotros, es justamente nuestro objeto de dar a conocer en Antártica. Uno piensa en Antártica, inmediatamente se imagina un terreno completamente blanco, pues claramente que Antártica tiene muchos colores y son fotografías magníficas cuando vemos atardeceres, vemos amaneceres, vemos el verde que aportan ciertas plantas y otros organismos que están en el ambiente, y por supuesto también hay una biodiversidad poco percibida si consideramos el fondo del ambiente, por ejemplo, en los océanos. Lo vemos en pantalla, sí, ahí en Santiago TV. Exactamente, ahí tenemos los pingüinos, que son los más famosos, los más carismáticos, claramente llama mucho la atención, pero ahí donde ellos están nadando en este momento, si nos metemos en el fondo marino, hay una biodiversidad que nada tiene que envidiar, por ejemplo, a los ambientes que asociamos con el fondo marino caribeño. Hay colores, hay una biodiversidad que claramente está accesible para aquellas personas que realizan buceo en Antártica en condiciones extremas. Pero también si vamos al ambiente terrestre, donde también están los pingüinos muchas veces anidando, por ejemplo, alimentando a sus crías, vemos otra biodiversidad, como te contaba, por ejemplo, verde. Hay dos plantas nada más en Antártica que son muy pequeñitas, uno es un pastito y otro es como un cojín, que son las únicas plantas verdaderas. No vemos árboles ni arbustos en Antártica, pero sí estas dos plantas están acompañadas, por ejemplo, por una diversidad de musgos y líquenes que aportan mucho color. Y además tenemos sistemas de agua dulce en Antártica. En estos lagos o estas pequeñas pozas de agua que se forman también albergan una gran biodiversidad acuática como tal. Hay copépodos, que son animales muy pequeñitos, y también hay insectos alrededor. Y si vamos a la parte microbiana, que claramente es lo que no podemos percibir a simple vista, por supuesto que están en todos estos ambientes y están interactuando con plantas, con animales, colaborando con ellos para su supervivencia en estas condiciones extremas. ¿Y en cuánto aporta, profesora, que llegue poco al ser humano a que exista esta biodiversidad?
Llega poco relativamente, por cierto que ya estamos en una frecuencia mucho más alta de presencia humana en Antártica, no solamente por investigaciones científicas que tienen autorizaciones especiales y con objetivos bien fundamentados para justamente estar presentes allí y manipular parte de la biodiversidad. También tenemos presencia militar, si bien Antártica es un territorio para la ciencia y la paz, es justamente el apoyo que realizan las Fuerzas Armadas de distintos países lo que permite, por ejemplo, el desarrollo de la investigación científica, y también hay actividades turísticas que se están desarrollando, obviamente también controladas a través de instituciones internacionales. Y por supuesto que la biodiversidad no solo depende de la presencia o no de las personas, pero sí las podemos afectar. Entonces es importante tener el resguardo y la consideración de todas las normas que hay para establecerse o al menos estar de paso en este tipo de ambientes y en varios otros a nivel global que necesitamos proteger y preservar. Es importante conocerlos porque justamente cuando uno conoce la biodiversidad es que se hace parte de ella y muy probablemente también quiere protegerla y cuidarla. Ahora, en este caso hay algo que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con el cambio climático. ¿De qué manera la Antártica también ha dado cuenta de estos efectos? Sí, el cambio climático tiene múltiples consecuencias que ya estamos viendo en estos momentos, no solamente el aumento de temperaturas que en este momento toca en el hemisferio norte, pero que afectan principalmente en el territorio antártico a la península antártica. La península antártica, esta zona que se proyecta desde el continente más redondo que normalmente observamos, hacia América del Sur, que es la parte más cercana que tenemos entonces desde Chile, y esa zona es la que más se ve afectada por cambios en la temperatura. Pero no solamente, de nuevo, son esos cambios los que se proyectan, sino también, por ejemplo, acidificación, o sea, disminución del pH en los océanos, que también puede alterar la biodiversidad. Y por supuesto varios otros cambios. Y esos cambios pueden tener consecuencias diversas respecto a la biodiversidad, y es justamente lo que queremos estudiar en el Instituto Milenio Base, cómo a futuro se proyectan, conociendo el pasado y el presente, esos cambios, por ejemplo, en distribución de especies. Puede haber especies que sean exitosas y aumenten su distribución en el continente gracias al aumento de temperatura, pero también podría haber los grandes perdedores, incluso extinción de especies que se vean afectadas por esos grados de aumento de temperatura y desaparezcan porque no pueden sobrevivir. En el caso de que aumente, por ejemplo, la distribución de una especie, podríamos tener la consecuencia de que una especie invada un cierto ecosistema, con las consecuencias que eso puede tener, porque un invasor, por lo general, genera nuevas interacciones con la biodiversidad local, y varias de ellas, como competencia, depredación, pueden ser perjudiciales para biodiversidad local, por ejemplo. Y también, bueno, los organismos, los animales de ahí nos dan un poco de lección, ¿no? Trabajan en colaboración, trabajan de manera asociativa, y me imagino que en ciencia también ustedes lo replican, ¿no? Se hace más fácil investigar de a varios en conjunto, cruzando datos, que andar solo como un Jim Morrison en el desierto. Como un Jim Morrison en el desierto. Por supuesto, y no solamente los animales, por cierto que, como mencionaba, los microorganismos son socios fundamentales de esta biodiversidad. Nosotros como personas tenemos nuestra microbiota, y así lo tienen otros animales y también plantas y otros organismos, y esa colaboración se ve normalmente en la naturaleza justamente para sobrevivir o lograr mejores objetivos, y es lo que también replicamos en la investigación científica asociativa. Justamente un instituto milenio como el que nosotros estamos desarrollando tiene como fin estratégico el aunar las competencias que aportan distintas personas con distintas capacidades para generar investigación interdisciplinaria, pero también transdisciplinaria, que vaya más allá de las disciplinas, con un objetivo común, que en nuestro caso es conocer la biodiversidad antártica y subantártica. No tiene mucho que ver, pero el otro día veía en Netflix un documental de unos hongos, y cómo se comunicaban bajo tierra, y si a alguien le faltaba algo, se entregaban como información. Es tremendo cómo ocurre cosas que el ser humano común y corriente, que no ha investigado, que no se ha informado, no sabe, pero es tremendo. Exactamente. Por ejemplo, esas micorrizas que se asocian con plantas
plantas por lo general comunican y colaboran en la obtención de nutrientes, pero como tú también mencionas, en la comunicación. Y hay varios estudios en distintos animales, no necesariamente solo antárticos, en donde la comunicación microbiana, por ejemplo, de la microbiota que tenemos en el intestino, también nos entrega información. Entonces es una comunicación que existe a nivel químico, claramente no son palabras, claro, pero son las palabras que utilizan estos organismos para comunicarse, advertirse y colaborar, por ejemplo, ante una necesidad. Perfecto. Ahora, yo creo que es importante, y me imagino que estás de acuerdo, que se debe fomentar más investigadores que se vayan más a la Antártica, que estén in situ ahí viendo lo que ocurre. Sí, el desarrollo de la investigación, por supuesto, no solo Antártica, requiere la presencia en terreno. Poco podemos hacer solamente conociendo datos de un lugar, porque muchas veces la ciencia local del Instituto Milenio Base tenemos investigadores también presentes, por ejemplo, en el extremo más austral de Chile, en Navarino, que a través de la Universidad de Magallanes y la colaboración con el Centro Subantártico Cabo de Hornos realizan investigación en terreno. Y por supuesto que la formación de nuevas generaciones de investigadores es fundamental para que estas investigaciones y estas propuestas sean llevadas a cabo a largo plazo. Y en eso también estamos trabajando. Tenemos muchas personas, la mayoría mujeres, por cierto, bueno, buenísimo, en investigación antártica. Estaba viendo el mapa de la Antártica y claro, ahí está la que tú mencionabas, la península. Ahí. Es muy diverso en sí misma la Antártica, por ejemplo, el lugar que esté más al norte con el que está finalmente al sur, ¿y has podido llegar hasta ahí? Sí, es difícil hablar de norte y sur en la Antártica porque tenemos el polo sur al medio, pero efectivamente es bien diverso porque, claro, la mayoría del continente está permanentemente congelado, por cierto que es un gran glaciar, digamos, pero tiene, sin embargo, y eso es lo que muchas veces no percibimos en estas imágenes, incluso satelitales, zonas costeras que normalmente están libres de hielo. ¿Sí? Entonces es allí donde observamos esta alta biodiversidad. La mayoría de los organismos están en la zona costera, ya sea en la terrestre o en la marina, que es la zona intermareal, y es allí donde enfocamos nuestros esfuerzos de muestreo, por ejemplo. Y también hay muchas islas aledañas, sobre todo, están permanentemente libres de hielos y son elegidas, por ejemplo, por las colonias de pingüino para anidar y otras aves, por cierto, que hay en Antártica, voladoras en este caso, que son bien diversas. Entonces, por supuesto que hay una diversidad y sobre todo pensando en los límites externos de este continente versus el centro, donde está el polo sur efectivamente, que allí es mucho más inhóspito para la vida, pensando en este congelamiento permanente que presenta el terreno y las muy bajas temperaturas y otras condiciones climáticas adversas. El ser humano ha llegado a todas las partes de la Antártida, ¿no? No hay lugares como todavía inexplorados. Muy probablemente hay lugares inexplorados, pero sí hay muchos hitos, por ejemplo el polo sur, el glaciar Unión, que son los lugares más extremos, difíciles de llegar, y hay asentamientos humanos, por ejemplo, bases científicas o militares, a lo largo de todo el territorio antártico, por lo general, como te decía, en la zona del borde, la zona más costera. Perfecto. Cuando hablamos de bajas temperaturas, ¿cuán bajas son ahí? Depende de la zona y la época del año en que estamos hablando. En invierno podemos llegar a temperaturas extremas de muchos grados bajo cero, menos 30, menos 40 fácilmente. En la zona de la península, que es el mayor fuerte de estudio de nuestro instituto y también a nivel nacional en investigaciones, estamos hablando de temperaturas de menos 10 grados en invierno. Y la investigación por lo general se concentra en época estival, donde las temperaturas no son tan extremas, podemos llegar a unos menos 3, menos 4 grados y también sobre ese nivel. Sin embargo, hemos tenido temperaturas récord bien alarmantes hace un par de años, de cerca de 20 grados centígrados, entonces estar en Antártica, tuve no sé si la fortuna, pero estaba en ese momento en Antártica y la verdad que es alarmante. Hace calor en Antártica en algunos momentos obviamente del año y es lo que podría llegar a pasar en el futuro si no tenemos la consideración de generar cambios para que eso no suceda. ¿Qué fue lo que más te enamoró y lo que más te llamó la atención de la Antártica? En todos estos viajes que has ido, se llevan más de 10. Más de 10 años que viajo en Antártica y la verdad que cada viaje tiene su particularidad. Hay muchas cosas llamativas en Antártica, desde los paisajes que son maravillosos. Uno después ya no mira los glaciares de lejos
lejos como una persona que no tiene la posibilidad de haber estado en un glaciar. Por supuesto, la magnitud de el mar rodeando a todas estas islas, pero también comentaba aspectos sociales. La habitabilidad y la vida cotidiana en Antártica es bien particular, pensando en que es un territorio con personas de múltiples países realizando actividades también muy diversas en cuanto a disciplinas científicas, pero también con rutinas, por ejemplo, militares. Los medios de transporte también son poco convencionales, estamos hablando de grandes buques, pero también transportes más cortos que se realizan en botes de goma o en helicóptero, motos nieve. Entonces las particularidades son muy diversas. Y bueno, hablando de enamoramiento, conocí a mi pareja en Antártica, así que sí, en lo personal podría decir que ese ha sido un buen... Oye, para ir cerrando entonces, seminario Ciencia Antártica, una oportunidad única para fomentar la interdisciplina y la colaboración. ¿Cuándo, dónde y quién puede ir? Ahora a las 11:30 de aquí voy saliendo en el auditorio de aquí de la facultad que tenemos al lado de Biología y Química, y pueden ir todas las personas interesadas. Queda poquito tiempo, no sé si llegan, pero vamos a estar seguramente realizando notas de prensa que pueden revisar en nuestra página web del Instituto Milenio Base para que se puedan informar respecto a esta y otras actividades que estamos realizando para comunicar la importancia de la investigación científica en Antártica y Subantártica que realizamos. Doctora Julieta Orlando, académica de la Universidad de Chile, directora alterna del Instituto Milenio Base y vicepresidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, muchas gracias. Todo el éxito con el seminario, que te vaya bien, y gracias por contarnos tu historia, Diego. Muchas gracias por la invitación, que tengan buen día. Vale, seguimos entonces, 10:33, vestida para el éxito, ¿no? Roxette, Dress for Success, aquí en el ASUSACH, programa número 100.